Funciones, tablas y gráficos. Una función es una relación entre dos variables en la cual a cada valor de la primera le corresponde un único valor de la segunda. Ustedes la semana pasada ya estuvieron trabajando con funciones, con gráficos, pero lo que vamos a ver esta semana es las tablas y las fórmulas. Una función, como dice ahí, es una relación entre dos variables. La variable independiente, la variable dependiente. La definición de función me dice que para cada valor de la primera, o sea de la independiente, le corresponde un único valor de la otra variable. O sea, en este caso, la cantidad de libros, según qué cantidad de libros haya vendido, eso va a tener un precio y un solo precio. No puedo decir que 2 libros me salieron o 50 o 100 pesos. No tienen sentido, ¿sí? Cada valor de la variable independiente le corresponde un único valor de la variable dependiente, ¿sí? Eso es lo que me define la variable dependiente y la independiente. Entonces, para cada valor de X solo hay un valor de Y. Sí se pueden repetir los valores de Y. Ahora vamos a ver un ejemplo. Pero no se pueden repetir, es decir, para cada valor de X solo hay uno de Y. Fíjense que tienen el gráfico representado con puntos porque la cantidad de libros no es una variable continua. No puedo unir estos puntos con líneas porque no tendría sentido hablar de 1,75 libros. Y fíjense lo que tienen acá, es una tabla de valores, lo que se llama tabla de valores. En la tabla de valores se representan lo mismo que en una función, pero en vez de hacer el gráfico lo tengo escrito. Fíjense que acá tengo cantidad de libros, precio en pesos. Si vendo 0 libros, el precio sería 0. Fíjense que cuando armamos una tabla, en la primera columna ponemos los valores de X, en la segunda los valores de Y. ¿Y cómo paso de acá a acá? Fíjense que 0 de X, 0 de Y. Entonces voy a los ejes y el primer puntito de acá, que está en 0 de X, 0 de Y, me representa estos dos valores. Acuérdense siempre que voy a poner un punto en el plano, necesito dos valores, el de X y el de Y. Si vendo un libro, el costo es de 75 pesos. Y entonces vengo acá y fíjense que tengo para 1, lo 1,75 y pongo el punto ahí. Así hago para pasar del cuadro al gráfico o lo mismo del gráfico al cuadro. Si ya tengo el gráfico y quiero escribir la tabla, me fijo, por ejemplo, este punto está en 3 y 225. Entonces, si vengo acá, 3 libros serían 225 pesos. ¿Sí? Los distintos valores que pueden tomar la variable independiente se llama dominio, y los valores que toman la variable dependiente se llama la imagen. O sea, el dominio son todos los valores de X que toma. Si yo tomara este gráfico que tienen acá y digo que ahí se termina, que no puede vender más de 5 libros, el dominio de esta función sería desde 0 hasta 5, solo abarca de 0 a 5. Y la imagen de esta función sería desde 0 hasta el punto más alto, está en 375 pesos. La imagen sería de 0 a 75 pesos. Bien, además de representar una función con un gráfico o con una tabla, algunas funciones, ¿sí?, a la relación entre las dos variables se las puede expresar a través de una fórmula matemática. ¿Qué quiere decir esto? En el ejemplo anterior, la cantidad de libros y el precio se puede expresar con la fórmula que tienen ahí, fíjense. Y igual a 75 por X. ¿Qué quiere decir esto? X me representa la cantidad de libros e Y me representa el precio a pagar. Fíjense cómo funcionaría esta fórmula. Si yo digo, por ejemplo, Rodrigo compró 3 libros, ¿sí?, quiere decir que X es 3, porque la cantidad de libros compradas es 3. Entonces, si yo reemplazo la X por 3, como tienen acá reemplazados, hago 75 por 3, hago la cuenta, me da 225. Quiere decir que pagó 225.
También me sirve al revés, si conozco cuánto pagó. Por ejemplo, Laura pagó 375 pesos. Entonces, 375 es I, porque es el precio. Entonces, reemplazo la I por 375. Acá voy a tener que hacer un pequeño despeje. Este 75 que está multiplicando lo paso dividiendo. Y me da que X es 5. O sea que Laura compró 5 libros. En la tarea de esta semana tienen, en el punto 1, marcar cuáles de estos gráficos representan funciones. Y acá tienen que usar lo que les repetí muchas veces al principio del video. Para cada valor de Y tiene que haber un solo valor de... Perdón, para cada valor de X tiene que haber un solo valor de Y para que sea función, para que estos gráficos sean función. Entonces, piensen cuáles de estos son funciones y cuáles no. Sí se puede repetir el Y, como les había dicho, por ejemplo, en este gráfico de acá. Fíjense que si yo tomo no tiene los números, pero bueno, acá está el 0. El 0 vale 2. El 1 vale 2. El 2 vale 2. Fíjense, para cualquier valor que yo tome de X, siempre el Y va a valer 2. O sea, el Y se repite. Pero puede pasar eso, no pasa nada. El tema es que si yo elijo un valor determinado de X, me puedan decir cuánto vale Y. No tengan dudas entre dos valores. Fíjense de estos gráficos cuál les pasa eso. En el punto 2 tienen que completar las tablas y luego que completan estas tablas decir esta fórmula a cuál de estos gráficos pertenece. Entonces, para hacer ese punto, ahora les voy a mostrar cómo se hace haciendo dos ejemplos. A ver, tengo... vamos a usar dos colores porque después los voy a graficar. Por ejemplo, esta tengo Y igual a menos 2X más 1. Y tengo estos valores de X que tengo que reemplazar. Entonces, lo que voy a hacer es reemplazar. Si la X vale 2, acá donde tengo la X voy a poner 2. Entonces me va a quedar que Y es igual a menos 2 por en vez de X pongo 2 más 1. Y hago la cuenta. Menos 2. Como es negativo lo pongo entre paréntesis. Menos 2 por 2 me da menos 4. Más 1 me queda menos 3. Entonces esto me da menos 3. De vuelta repito con el 1. Y es igual a menos 2 por 1 más 1. Hago la cuenta. Menos 2 por 1 me da menos 2. Más 1 me queda menos 1. ¿Sí? Voy reemplazando. Menos 2 con 0 me va a quedar menos 2 por 0 más 1. Menos 2 por 0, 0. Más 1, 1. Menos 1. Reemplazo de nuevo. Y es igual a menos 2 por menos 1 más 1. Menos 2 por menos 1 me queda 2 más 1, 3. Y el último de acá tengo que reemplazar. Menos 2 por menos 1. Perdón, por menos 2 más 1. Menos 2 por menos 2 me da 4. Más 1, 5. Ahora, ¿cómo hago para pasar de acá a acá? Me fijo. El 2 de X tiene que ir con el menos 3 de Y. Entonces, el 2 de X tiene que ir con el menos 3 de Y. O sea que me queda acá. Después, el 1 de X tiene que ir con el menos 1 de Y. El 1 de X tiene que ir con el menos 1 de Y. Me quedaría acá. El 0 de X tiene que ir con el 1. El 0 de X tiene que ir con el 1. Me queda acá. El menos 2 de X tiene que ir con el 5. O sea, me salté el menos 1, perdón. El menos 1 tiene que ir con el 3. Entonces el menos 1 va a ir con el 3. Y el menos 2 va a ir con el 5. El menos 2 va a estar por acá arriba con el 5. Una vez que marqué los puntos que ya tengo, voy a ver cómo los uno. Cuando tengan la X sin potencia, como pasa en este caso, cuando lo grafique me van a quedar los puntos, me tendrían que quedar todos los puntos alineados. Entonces puedo agarrar una regla y unirlos.